¿Qué tal, chicos? Bienvenidos. Vamos a hacer el tema de circunferencia en este video. Vamos a resolver los problemas de la 91 a la 105. Los problemas que vamos a resolver en su mayoría son proposiciones de verdadero y falso. Luego siguen algunas demostraciones más o menos a la mitad del video, donde es una propiedad muy importante, interesante, que tiene muchos detalles, y lo vamos a pasar al GeoGebra para poder corroborarlo. Luego siguen algunas preguntas de ejercicios, pero este es el primer tema de circunferencia. Luego van a haber otros temas en la siguiente semana donde podremos plasmar más propiedades, ¿ok? Entonces, cualquier recomendación me avisa, me escriben, vamos a estar atentos ahí a los comentarios. Empecemos entonces. Muy bien. Listo. Entonces estamos en la pregunta 91 y nos dice indique el valor de verdad en cada una de las siguientes proposiciones. La número 1 nos dice el trapecio isósceles es un cuadrilátero circunscriptible. Bueno, para que sea circunscriptible quiere decir que el cuadrilátero está alrededor de la circunferencia, ¿de acuerdo? Y para que sea circunscriptible se tiene que cumplir el teorema de Pitot, ¿no? Si él es A, él también es A. Aquí le ponemos un B y aquí le ponemos un B. Entonces se tendría que cumplir que 2 veces A más A es igual a la suma de la base mayor más la base menor, ¿correcto? Ese es el teorema de Pitot. Ahora, muy aparte de ver el teorema de Pitot aquí en acción, pues, ¿no? También debemos de ser un poquito congruentes con la idea que nos está indicando el gráfico. O sea, quiere decir que para que sea circunscriptible siempre debe de calzar una circunferencia dentro de un trapecio isósceles. Pero no es cierto, bueno, porque un trapecio isósceles, por ejemplo, podemos hacerlo así. Aunque parezca medio exagerado, eso de todas maneras sigue siendo un trapecio isósceles, donde estos lados siguen siendo congruentes y las bases también siguen siendo paralelas. Por lo tanto, sería imposible colocar una circunferencia dentro de este trapecio isósceles. Entonces, leo de nuevo. El trapecio isósceles es un cuadrilátero circunscriptible, no necesariamente, por eso estamos colocando false. La número 2, un rombo es un cuadrilátero exinscriptible. Para que sea exinscriptible se tiene que aplicar el teorema de Steiner. ¿Qué se cumple en el teorema de Steiner? Veamos. Hay Steiner 1 y Steiner 2, ¿no? Y ya lo vamos a ver dentro de poco. El teorema de Steiner se cumple que la diferencia entre los lados opuestos A menos C va a ser igual a la diferencia de los otros lados, ¿no? D menos B. Listo. Entonces ya tenemos esa relación. Ahora, para que yo pueda decir que es inscriptible, podemos colocar una circunferencia exinscrita tangente a los lados. Pero ¿qué tiene que suceder? A y C tienen que ser diferentes de 0. Entonces A menos C no puede ser 0. Ok, entonces ponemos descartamos esto así de esa manera, ¿no? Y aquí también colocamos D menos B distinto de 0. Listo. ¿Qué es lo que sucede? Nos están hablando de un rombo. Y en un rombo sabemos que todos los lados son iguales. Por lo tanto, la resta de ellos es igual a la resta de ellos. Sí, efectivamente, pero la resta de lados iguales es 0, ¿no? Dos lados iguales se diferencian en 0. Por lo tanto, no cabría la posibilidad de aplicar el teorema de Steiner. Inclusive, si realizamos un gráfico, no vamos a poder colocar esa circunferencia. Pruébalo, te invito a que puedas dibujar un rombo, prolongue sus lados, así como estoy generando aquí. Solo que la diferencia es que los lados A, B, C y D serían iguales y no cabría la posibilidad de colocar una circunferencia tangente a la prolongación de los lados. Proposición número 3. En un cuadrilátero la bisectriz de los ángulos interiores son concurrentes, entonces el cuadrilátero es circunscriptible. Vamos a verificar ello. A ver, si yo por ejemplo trazo una bisectriz acá, una bisectriz aquí y dice que son concurrentes, eso significa que van a llegar hacia el mismo punto. Y por lo tanto vamos a dibujar aquí también los ángulos iguales, ¿no? Este es alfa, alfa. Por aquí colocamos beta, beta. Aquí también teta, teta. Y omega, omega. Entonces, si pasa eso, el problema dice que es un cuadrilátero donde es un cuadrilátero circunscriptible. Quiere decir que adentro, en la parte interna, podemos colocar una circunferencia. ¿Por qué sería cierto esto?
A partir del centro, nosotros a partir de esa intersección podemos trazar estas alturas. Por ejemplo, él viene a ser 90, por aquí también él viene a ser 90, ¿vale? Y aquí también él sería 90 grados. Como vamos viendo, estamos generando la propiedad de la bisectriz interior. Entonces, por último, esta cuarta bisectriz haría que los cuatro segmentos sean congruentes, ¿correcto? Van a ser congruentes. ¿Listo? Ya, entonces tenemos 4 puntos que equidistan de un solo punto. Eso podría ser los puntos de una circunferencia. Muy aparte de ello, para aprovechar esa hipótesis, podemos generar una de las propiedades conocidas, ¿no? Si él es A, él es A. Por acá, si él es B, él es B. Si él es C, él es C. Y si él es D, él también sería D. Entonces, muy aparte de eso, también podemos decir que se cumple Steiner. Perdón, se cumple Pitot. Se cumple el teorema de Pitot, donde la suma de lados opuestos es igual. Entonces, eso únicamente aparece cuando la circunferencia está inscrita en el cuadrilátero. O el cuadrilátero está circunscrito a la circunferencia, ¿no? Date cuenta, A más B más C más D, sucede lo mismo aquí, ¿no? A más D más B más C. En desorden, pero al final se cumple lo mismo. Entonces, esta proposición sería verdadero. Falso, falso, verdadero. Ahora, no tenemos ni una clave. Y eso evidentemente está mal, ¿no? Pero estas respuestas serían lo correcto. Falso, falso y verdadero. Muy bien. Entonces, por ahí de repente el alumnito podría decir, profesor, pero la proposición 2 de repente por ahí está mal, empiezo a dudar y la clave sería enano. Bueno, para eso te invito a que puedas probarlo y como te digo, estas explicaciones han sido corroboradas por fuentes confiables. Así que tranquilo, se pueden equivocar, hay también otros errores más adelante en los ejercicios, yo te haré saber. Vamos con las proposiciones de la pregunta 92. Aquí sí aparece un pequeño tema de discusión, muy controversial, justo en la número 1. En una circunferencia, si el diámetro AB pasa por el punto medio de una cuerda, de la cuerda CD, ya, entonces AB es perpendicular. Ya, claro, si pasa por el punto medio, vos sabés que de hecho que va a formar 90 grados, ¿no? De hecho que va a formar 90 grados aquí. Efectivamente, de hecho que va a formar 90 grados. Pero dice que es falso. ¿Pero por qué? A ver, vamos a leer. Si el diámetro AB pasa por el punto medio de la cuerda, claro, si pasa por el punto medio, no habría otra forma, ¿no? Es perpendicular, sí, claro, cuando pasa por el punto medio de una cuerda. Pero ¿qué sucede si yo trazo esta línea que no es cuerda, es diámetro? Ok, si pasa por el punto medio también se generaría 90 grados. Pero pasa por el punto medio, no de una cuerda, sino del diámetro. En este caso podemos darnos cuenta que no solo es una cuerda, sino también por el diámetro. Entonces, aquí hay un pequeño detalle, un juego de palabras. Si el diámetro AB pasa por el punto medio de una cuerda, entonces AB es perpendicular a CD. Bueno, viendo las respuestas, el solucionario de los problemas, dice que es falso porque podría ser diámetro. Pero yo creo que hay una interpretación media rara y tú te puedes dar cuenta, ¿no? Está pasando evidentemente por lo que viene a ser el punto medio de una cuerda, o sea, la proposición está dada y sería verdadera. Entonces aquí hay una observación, ¿no? Tendríamos que darnos cuenta que esto sería verdadero, pero según el material dice que es falso y bueno, dan a entender que es falso porque no necesariamente es una cuerda, sino es el diámetro. Entonces hay una observación, podríamos decir que esto es verdadero desde un inicio, no hay ningún problema, esto es verdadero. Pero por ese pequeño detalle de que no necesariamente es una cuerda, sino puede ser el diámetro, marcaríamos falsa la proposición. Controversial, ¿no? Pero es algo que puede generar quejas, ¿no? Sí. Y yo simplemente estoy ahí para poder indicarlo, ¿no? Ahora, vamos con la proposición 2.
El interior de una circunferencia es el conjunto de todos los puntos del plano cuya distancia al centro es menor que la longitud del radio. Claro, evidentemente esta es la definición correcta de la zona interna, ¿no? Recuerda que en geometría siempre hay que definir cada elemento, cada parte de una figura a tratar. Por ejemplo, estamos viendo que el interior de la circunferencia, ten cuidado porque el interior de una circunferencia no necesariamente es círculo. El círculo es tanto la circunferencia como el interior. Entonces aquí solo me están hablando del interior, o sea, todo el círculo menos la circunferencia. Entonces, dice que el interior es la suma de todos estos puntos, cuya distancia al centro es menor que el radio. Todas estas distancias creo que estás de acuerdo conmigo que serían menores que el radio, ¿no es cierto? Todas esas distancias serían menores que el radio, efectivamente menores que el radio. Entonces, la acumulación, la unión de todos estos puntos distintos al centro, evidentemente, y hay que especificar eso. A ver, vamos a leer cómo nos han tratado aquí. El interior de una circunferencia es el conjunto de todos los puntos del plano cuya distancia al centro, allá, conjunto de todos los puntos del plano, ya, cuya distancia al centro, o sea, ahí ya te están hablando de otro punto que es el centro, es menor que la longitud del radio. Entonces, efectivamente, podremos decir que es verdadero por definición. Ok, verdadero, y vamos a detallar esto. Vamos a escribir aquí por definición, o sea, quiere decir que este es un concepto que podemos utilizarlo, ¿de acuerdo? Y es importante saber bien los conceptos, ¿vale? Entonces es algo muy importante que tú sepas tratar a este tipo de preguntas y sobre todo aprender de ellas, ¿vale? Proposición 3. Toda recta perpendicular y coplanar al radio, ya, perpendicular al radio y coplanar al radio, ya. Entonces, yo por ejemplo, puedo dibujarles este radio, ok, y dice que hay una recta perpendicular y coplanar al radio, o sea, más o menos así, ¿no? Una recta perpendicular y coplanar al radio. Ya, hasta ahí voy entendiendo eso, pero dice coma. En el extremo, ¿qué significa eso? Perpendicular en el extremo que pertenece a la circunferencia es tangente a dicha circunferencia. Ah, entonces esta perpendicular está dándose en el extremo que le pertenece a dicha circunferencia. Entonces, esta línea de negrito, por ser perpendicular y un punto de la circunferencia, ¿cómo se llama? Tangente, ¿no es cierto? Entonces esto es recontra verdadero, pero nuevamente hacemos esto por definición, ok, tratamos esto por definición. Ya de hecho, debemos de saber los conceptos claramente. He ahí una buena definición de qué es una tangente. Entonces podríamos decir, ¿no? Una tangente es toda recta perpendicular y coplanar al radio de una circunferencia en el extremo que pertenece a la circunferencia. Así, ¿no? Al revés. Creo que es una definición exacta, bonita, certera, prudente. Por eso que vamos a la siguiente pregunta. Aquí habría clave falsa, verdadero, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Y sí, la respuesta debería de ser enano entonces, ¿no? Muy bien, vamos a la siguiente pregunta, número 93. Indique el valor de verdad de cada una de las proposiciones, ya sean las circunferencias C, C1 y C2 de radios respectivos, R, ya. Entonces, vamos a ir por partes. Aquí tenemos los radios, este viene a ser el radio R, este viene a ser el radio R1 y este viene a ser el radio R2, ¿ya? Si las circunferencias son tangentes exteriores, C1 y C2 son tangentes exteriores y estas dos son tangentes interiores con C, perdón, entonces es cierto que el radio de la circunferencia más grande es mayor o igual que R1 más R2. A ver, vamos a ver si es cierto, ¿ya? Vamos a ver si es cierto. Entonces, claramente hay que unir los centros aquí de todas maneras. Cuando nosotros unimos los centros, recuerda que esto va a ser colineal. El centro y punto de tangencia son colineales. Centro
centro y punto de tangencia son colineales, ¿vale? Aquí también centro, punto de tangencia y centro son colineales, ¿vale? Entonces colocamos esto, ¿no? Si él viene a ser R, esto viene a ser R1, quiere decir que este segmento sería R menos R1. Es la resta de los radios, ¿no? De este centro hasta este centro viene a ser dado entonces como la resta de los radios. Y aquí este viene a ser un R2. Pero como todo vale R hasta este punto de tangencia, entonces este lado sería R menos R sub 2, ¿vale? Y aquí tendríamos R1 y aquí tendríamos R2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tenemos que aplicar el teorema de existencia en este triángulo, ¿vale? En ese triangulito aplicamos teorema de existencia y vamos a ver cómo quedaría. Sabemos que un lado, R1 más R2, en este caso estoy tomando este lado que es la unión de centros, ¿vale? R1 más R2 es menor o igual que la suma, menor nada más, menor que la suma de los otros dos, ¿no? Entonces podemos decir esto también. La suma de dos lados es mayor que un tercer lado, ¿ok? En este caso podremos colocarlo así, ¿no? R menos R1 más R menos R2, la suma de dos lados siempre es mayor a un lado. En este caso R1 más R2, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿qué nos está generando por acá? Nos está generando 2 veces R mayor nada más, perdón, que 2 veces R1 más 2 veces R sub 2. Creo que aquí ya es más evidente que les diga de frente que el radio es mayor que R1 más R sub 2. Pero hay un detalle, ahí falta el mayor igual, ¿no? Lo que sucede es que estos puntos, vamos a colocarle los vértices A, B y C, pueden ser colineales también. Ok, A, B y C pueden ser colineales. Y a la hora de ser colineales, quiere decir que la distancia entre los centros viene a ser prácticamente el radio, ¿no? ¿Cómo corroboro eso? ¿Cómo corroboramos esto? Lo que pasa es que esta distancia y esta distancia tendría que ser igual a esta distancia, ¿no? Por ser colineales, esta distancia y esta distancia, o sea, la suma de ellos dos tendría que ser igual a R1 más R2, ¿no? Ubicas un punto acá, L es igual a L, L es igual a L, por lo tanto, se cumple lo que les voy indicando, ¿no? A ver, ¿y cómo quedaría eso? R1 menos R menos R1 más R menos R2 ya no sería mayor, sino sería igual a R1 más R2. O por eso si yo colocaría eso, entonces quedaría sino R es igual a R1 más R2. Pero siempre y cuando yo pueda decir que en mi gráfico A, B y C sean colineales, ¿no? O sea, B esté entre A y C. Listo, entonces pasaría esto, ¿no? Ahora sí, entonces quiere decir que esta afirmación es correcta porque me están diciendo aquí que R es no solo mayor, sino también puede ser igual a R1 más R2. Por lo tanto, marcaríamos verdadero. Muy bien, segunda proposición. Si los rayos paralelos AB y CD están en sentidos opuestos, si van en sentidos opuestos, entonces esto se vería así, ¿no? Ahí está. Uno para la izquierda y otro para la derecha. Y se ubica el punto E en AC, o sea, estamos uniendo el segmento AC, ubicamos el punto E, entonces los radios de las circunferencias tangentes exteriores, en E, que son tangentes a dichos rayos en A y en C, son proporcionales a AE y CE. A ver. Creo que de frente hacemos esta unión, centro y punto de tangencia, correcto. Centro y punto de tangencia hacemos esa unión y por lo tanto tenemos un ángulo de 90 grados por acá. Ok, aquí también centro hacemos esta unión, tendríamos un ángulo de 90 grados por acá. Y cuando nosotros unimos el centro con el otro centro va a pasar por el punto de tangencia. Y evidentemente tenemos lo que son los radios, ¿no? Este es radio y esto viene a ser radio pero distinto, ¿no?
Ahora, de hecho que estos triángulos son congruentes, son semejantes, ¿no? Alfa, alfa, aquí también opuesto por el vértice, alfa, alfa. Entonces, si son semejantes, yo puedo decir lo siguiente, ¿no? Por elementos homólogos, R dividido entre AE, o sea, el lado del triángulo isósceles entre la base, va a ser igual al radio del triángulo isósceles del otro triángulo entre CE. Por lo tanto, podemos decir que AE entre CE es proporcional a los radios también. ¿Correcto? Si lo ponemos arriba y R lo bajamos, va a quedar esa relación interesante de semejanza. Cosa que es otro tema, ¿no? Más adelante lo vamos a ver. Pregunta, proposición número 3. Sean las circunferencias C, C1 y C2, los radios respectivos R, R1 y R2 de las circunferencias son exteriores. C1 y C2 son exteriores, pero son tangentes interiores con C. Ahora, demostremos que cuando están separaditas, entonces el radio, sí, es mayor que la suma de esos radios. Ajá. Entonces vamos a hacer la misma jugada. Agarramos el centro, lo unimos con él, pero ya sabemos quién sería él, ¿no? Esta distancia no la tenemos. Así que vamos por partes. Primero que nada tenemos que tener en cuenta que AB sí lo podemos calcular. AC también lo podemos calcular y vamos a colocar esos valores. Esto sería R menos R1 y esto sería R menos R2. Pero esta distancia vamos a ponerle D porque no podemos conocerla. No es la suma de los radios. Pero algo tenemos bien claro, ¿no? Que esta distancia D es mayor a la suma de estos radios. Aplicamos existencia, señores. Entonces tendremos lo siguiente, ¿no? La suma de dos lados siempre es mayor a un lado. Ese es el mismo teorema de existencia, solo que dicho con otras palabras, ¿no? La suma de dos lados, R menos R1 más R menos R2 es mayor que el tercer lado. Pero esta distancia es mayor, evidentemente, que la suma de los radios, ¿no? R1 más R2. Y es por eso que lo vamos a relacionar ahí. El D va a ser como un pivote nomás, un enganche, ¿ok? El D nos conecta. Entonces aquí tenemos 2 veces R, que va a ser mayor, ya no aparece el igual. Y aquí tendríamos 2 veces R1 más 2 veces R2. Le sacamos la mitad y por lo tanto tenemos lo que el problema nos está indicando, ¿no? Demostrar. El radio es mayor que la suma de los radios que vemos ahí de las circunferencias que son exteriores, ¿no? Por lo tanto, verdadero, verdadero, verdadero. Y la clave sería entonces clave Aníbal. Así es. Pasemos al siguiente problema. Muy bien, estamos entonces en el ejercicio número 94. Pero para resolver este ejercicio, que es un poquito complejito, tiene bastantes ideas, bastantes cositas, vamos a ir por partes. Todo está enganchado para resolver la última proposición. Así que vamos a tratar de entender poco a poco. La primera proposición dice: la longitud del radio de la circunferencia escrita relativa a la hipotenusa del triángulo es igual al semiperímetro de dicho triángulo verdadero. Primero que nada, hagamos lo siguiente. Debemos de saber sí o sí que esta línea de acá, que es una línea tangente, vamos a ponerle P. ¿Qué significa? Muchos de ustedes deben de acordarse que P es el semiperímetro del triángulo. Así se representa y efectivamente, esta línea tangente representa la suma de todos los lados entre 2. ¿Ok? O sea, esta línea es el semiperímetro del triángulo. O si no, la suma de todos los lados entre 2. ¿Vale? Entonces voy a hacer lo propio aquí. Mira, él es C, él es un A y él es un B. ¿Ok? Entonces debemos de darnos cuenta que esta línea tangente a la circunferencia representa la semisuma de todos los lados. O sea, es el semiperímetro del triángulo. ¿Vale? Es el semiperímetro del triángulo. Ahora, como es un triángulo rectángulo, del centro al punto de tangencia, cuando yo lo uno, aquí forma 90. Centro del punto de tangencia, aquí yo lo uno, aquí forma 90. Y por lo tanto, lo que se ha armado aquí es un cuadrado. ¿Vale? Entonces, este radio relativo a la hipotenusa coincide con el semiperímetro. Ahí nos damos cuenta, ¿no? El radio es igual al semiperímetro del triángulo rectángulo. Así es, entonces quiere decir que
la proposición 1 es verdadera. Vamos a ponerlo por aquí nada más, ¿ya? Vamos a poner simplemente una U. Ahora, chicos, pero yo quiero explicar otra cosa. Aquí adentro hay una circunferencia donde vamos a decir que este viene a ser el inradio. R minúscula vamos a colocar. Y procederemos a aplicar teorema de Poncelet. Ya esta es otra cosa. Por el teorema de Poncelet, chicos y chicas, por el teorema de Poncelet se va a cumplir lo siguiente. Todos sabemos que la suma de los radios, perdón, de los catetos, A más C, es igual a la hipotenusa más 2 veces este inradio. Ya, correcto, profesor. Y ahora, ¿qué más hacemos? Vamos a colocar aquí un B. Vamos a hacer un pequeño artificio. Más B aquí y más B aquí. ¿Vale? Pasa nada, no pasa nada, no te asustes. Ahora, B más A más C es 2 veces el valor de P. Es el perímetro, ¿no es cierto? Que es igual a 2 veces B más 2 veces el valor de R. Vamos a simplificar, ¿eh? El valor de P es igual entonces a B a la hipotenusa más R. ¿Vale? Pero tú sabes quién es P. Es el radio, ¿sí o no? Entonces aquí ponemos el ex radio, que sería igual a B más el valor de R. O sea, que B, que es la hipotenusa, dicho en otras palabras, podemos decir esto, ¿no? AC, la hipotenusa, que es B, es igual a la resta del radio relativa a la hipotenusa con el inradio. Entonces esa es una propiedad que también vamos a utilizar, ¿vale? La hipotenusa en todo triángulo rectángulo es la resta de los radios. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a la número 2, que también es algo complejo, pero vamos con fe. Vamos con fe, con fe. Para eso vamos a generar una demostración distinta, ¿ya? A ver, por ejemplo, tenemos un triángulo ABC. Muy bien. ¿Sabías que si él es A, este lado se llama A minúscula? Si él es B, este es B minúscula. Y si él es C, este se llamaría C minúscula. Ahora, quiero decirte lo siguiente. Este pedacito que ves aquí se puede conseguir como el semiperímetro menos el lado opuesto, que en este caso es A. Y aquí también semiperímetro menos el lado opuesto, que en este caso es A. Ahora por aquí también, ¿no? Semiperímetro menos B. Y por aquí semiperímetro menos el valor de B. Aquí le ponemos semiperímetro menos C para poder terminar la idea, ¿no? Semiperímetro menos C. Listo, vamos al problema que quiero demostrar. ¿Qué es lo que quiero demostrar aquí? Quiero demostrarte que BP y PC son iguales, y LC son iguales, ¿ya? Quiero demostrarte eso. Muy bien. Otra idea, otra cosa también que se cumple aquí es que MQ y NT son iguales, ¿no? Entonces, mira, vamos a poner todo lo que se cumple, ¿ya? Y si podemos lo demostramos. MQ es congruente con la tangente NT. Tú dirás, profe, sí, pues eso es fácil. Claro, como esto es igual a esto y todo esto es igual a todo esto, entonces aquí tenemos A menos L y aquí tenemos A menos L. Qué fácil, profesor. Ya, pero lo que debes de saber aquí es que aquí hay como una Z. Asimismo, tienes que saber que esta línea tangentes es igual a esta línea tangente llamada BC. Sí, sí. Así es, así es, así es. Vamos a entonces dejar esta idea, ¿eh? Este segmento de acá es igual a este segmento de acá y también es igual a este segmento de acá, aunque no lo puedas creer, ¿vale? Los tres segmentos son igualitos. Profe, ¿y eso se puede mostrar? Claro, pero vamos por partes, ¿ya? Primera idea, primer punto. Ya, ahora vamos a ir demostrando parte por parte. Esta línea que tú observas aquí se llama tangente y esa tangente es igual al semiperímetro del triángulo ABC. Eso lo hemos visto, ¿no? Ahora, si él es B, este lado vale B minúscula. Si él es C, este lado vale C minúscula. Y si él es A, este lado vale A minúscula. Pero, chicos, si tengo que esto viene a ser un B y esto viene a ser un P, entonces tenemos a partir de eso la diferencia, ¿no? Tenemos que si él es P y él es B, esto viene a ser P menos el valor de B. ¿Ya? ¿Listo? P menos el valor de B. Sí, sí, sí.
Bien clarito, ¿no? P menos el valor de B, no hay nada que hacer. Sí o sí. Ya. Ahora, ¿te acuerdas lo que te mencioné arriba de ese triangulito de negro? Ya, vamos a hacerlo acá. Él sería el semiperímetro menos el lado opuesto, que en este caso es un A. Aquí también por ser tangente semiperímetro menos el lado opuesto, ¿vale? Y aquí, BM, semiperímetro menos el lado opuesto que es B, P menos B. Y aquí también, mira, P menos B. Nos vamos abajo. Si CT es P menos B, entonces yo también puedo decir que C, en este caso, esta línea tangente CT, y aquí vendría a ser CP. Esas dos líneas tangentes son iguales, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Entonces aquí yo pondría lo siguiente. A ver, este punto de tangencia que es hasta aquí, N y L son puntos de tangencia. Esto viene a ser P menos el valor de C. Y aquí también sería P menos el valor de C, ¿no es cierto? Ahora, ten cuidado porque aquí la tangente es hacia P menos B. Vamos a retroceder un poquito. Vamos a dejarlo hasta aquí. L es P menos A. Nos habíamos quedado hasta aquí. ¿Ok? Él viene a ser P menos A. Ya, muy bien. Ahora quiero que veas esto. El segmento, vamos a poner a esto aquí, ¿no? A todo este segmento vamos a llamarle igual. Todo este segmento vale P. Ok, todo este segmento es igual al semiperímetro. Muy bien. Todo este segmento es igual al semiperímetro. Ahora, como él viene a ser un C, hasta aquí AB vale C, entonces él sería P menos el valor de C. Muy bien, vámonos por acá abajo. ¿Te acuerdas que él era P menos B? Él también viene a ser P menos A, perdón. P menos A, él viene a ser P menos A porque es el semiperímetro menos el lado opuesto. Ya, aquí él viene a ser el semiperímetro menos, en este caso, el lado opuesto que viene a ser C. Y aquí también sería P menos el valor de C. Aquí como BQ y BP son tangentes, entonces él también debería ser P menos el valor de C. P menos C, P menos C. Entonces, ¿qué es lo que acabo de descubrir? ¿No? Acabo de descubrir otra igualdad. Acabo de descubrir que BP, así es, BP, debe ser igual a LC. Y esto siempre se va a cumplir, chicos. Siempre cada vez que veas dos circunferencias así, una circunferencia interna inscrita y una circunferencia ex inscrita, van a generar puntos de tangencia en un mismo lado. Esas distancias hacia los vértices, desde esos puntos de tangencia hacia los vértices B y C, siempre son congruentes, siempre van a ser congruentes. Y por último, una joyita más, ya por motivo de tiempo, ya tú lo demuestras. El valor de LP siempre se va a cumplir, que es igual a la diferencia de los lados, en este caso AC menos AB. Puede ser al revés, AB menos AC, siempre es el mayor con el menor, ¿vale? Bueno, acabo de mostrar entonces que ellos son congruentes. Vamos a ver esto en acción en GeoGebra. Muy bien, entonces estamos en el gráfico y ya le hemos puesto los valores. Ahí tenemos el gráfico que habíamos demostrado y le he puesto el valor. Aquí en decimales está apareciendo 3.481010, 101057, ¿no? Entonces quiere decir que efectivamente son congruentes, ¿no? Y por más que yo mueva, por más, inclusive si es un triángulo rectángulo, ahí tenemos, ¿no? Esa relación, ¿vale? Tenemos esta relación, un triángulo rectángulo, ok, y ahora con esto vamos a demostrar algunas ideas adicionales, ¿vale? Listo, esto era lo que teníamos que ver para poder confirmar esa demostración, ok, que ellos dos van a ser congruentes. Entonces vayamos a una demostración interesante. Muy bien, ¿qué es lo que yo quiero demostrar en este caso? A ver, en la proposición dice, la suma de la longitud de los radios de las circunferencias ex inscritas relativas a los catetos de un triángulo rectángulo es igual a la longitud de la hipotenusa. O sea, profesor, no entendí.
quiere decir que la suma de estos radios, ok, este radio más este radio es igual a la hipotenusa. Corroboremos esa información. Primero que nada, a él le vamos a colocar como debe ser, ¿no? Él viene a ser R sub C porque está con referente al vértice C. Y él viene a ser R sub A. Ahora sí, quiero que entiendas lo siguiente, ¿no? De la demostración anterior yo creo que nos acordamos que si aquí ponemos un M y aquí ponemos un N, AM y NB son iguales. AM y NB son iguales, son congruentes. ¿Ya? Ahora, pero NB viene a ser este radio, ¿no? Aquí le ponemos este radio, R. ¿Vale? O si deseas, no es necesario, simplemente le ponemos una bolita. Y aquí también él sería una bolita. ¿Vale? Sabemos de antemano que aquí se va a generar un cuadrado. Correcto, porque son tangentes, son iguales, forman 90. Y como el otro ángulo también es recto, en B forma 90, acá hay un cuadrado. Eso quiere decir que él sería R sub C. Ahora vamos a ponerle aquí una barrita, una rayita y decimos, ¿no? Él es R sub C. Rayita y bolita es R sub C. Rayita y bolita es R sub C. Pero aquí hay una bolita y aquí hay una rayita. Si rayita y bolita es R sub C, entonces él es bolita, rayita, R sub C. AN es R sub C. Pero si ves que este punto es T, AN y AT son iguales, ¿no es cierto? Porque son tangentes. AN es congruente con AT. Pero si AN es R sub C, AT también tiene que ser R sub C. Y de esa manera hemos logrado conseguir AT, que es igual al ex radio relativo al cateto AB. Análogamente, si hacemos la misma idea, él va a ser R sub A. Por eso decimos que la hipotenusa, en este caso AC, es igual a la suma de los radios exteriores relativos a los catetos. Así es, la hipotenusa es igual a la suma de los radios, solo en un triángulo rectángulo. Profe, entonces listo. Ya, eso debíamos demostrar, ¿no? La suma de las longitudes de los radios de las circunferencias descritas relativas a los catetos de un triángulo rectángulo es igual a la longitud de la hipotenusa. Listo, ya está. O sea, todo esto era para poder demostrar esa idea, ¿no? Vamos a la última proposición. La longitud del radio de la circunferencia x escrita relativa a la hipotenusa de un triángulo rectángulo, ¿ya? O sea, en este caso R, ¿ok? ¿Te acuerdas que esta es la longitud del radio de la circunferencia x escrita relativa a la hipotenusa de un triángulo rectángulo? Dice que es igual a la suma de las longitudes de los radios de la circunferencia escrita de los catetos y la circunferencia escrita. Entonces, de la proposición 1, ¿tú te acuerdas que la hipotenusa AC es igual a la resta de los radios? Ok, a R menos R. Eso está detallado ahí, ¿no? Eso habíamos demostrado. AC es igual a la resta de los radios. El radio de la circunferencia escrita relativa a la hipotenusa del triángulo rectángulo menos la circunferencia de el radio de la circunferencia inscrita. Así se calculaba la hipotenusa. Ahora, si tenemos esta misma idea, la hipotenusa, en la proposición 2 hemos dibujado prácticamente lo mismo, solo que las circunferencias han salido relativas a los catetos. AC es igual a la suma de los radios, ¿no? R sub A más R sub C. Entonces, ¿qué podemos decir ahora? Podemos decir, como ellos son incongruentes, entonces R menos R es igual a R sub A más R sub C. Eso quiere decir, en consecuencia, que el valor de el ex radio relativo a la hipotenusa es igual a la suma de los radios de los catetos, R sub A más R sub C, más el radio de la circunferencia inscrita. Y listo, eso era lo que tenía que demostrar a las finales en todo triángulo rectángulo. Suave que esto solo se cumple en el triángulo rectángulo. En los triángulos oblicuángulos también hay una idea muy similar, pero con razones trigonométricas, ¿vale? Listo, vamos a la siguiente pregunta. Muy bien, a ver, continuamos entonces con la pregunta 95. Ahora vamos a ver las tres proposiciones. Dice la número 1, un cuadrilátero es circunscriptible, quiere decir que
está alrededor de una circunferencia si tres bisectrices de sus ángulos interiores son concurrentes. Muy bien, yo creo que verdadero de frente. Sí. ¿Por qué? A ver, si yo tengo aquí mis bisectrices, entonces a partir de este punto de intersección podemos hacer la jugada de las bisectrices, ¿no? Ya que estas bisectrices van a ser congruentes por el teorema de la bisectriz, ¿no? Aquí tenemos, gracias al alfa-alfa, ellos dos trazados son iguales. Esta tercera también por el teta-teta. Y por el beta-beta también ellos dos deberían de ser iguales. Él es igual a él, es igual a él y es igual a él, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que cuando hago esta unión con este punto y con él, también se generaría una bisectriz, ya que aquí tengo dos segmentos iguales. Eso quiere decir que estos angulitos serían omega y por aquí también omega, ¿vale? ¿Vale? ¿Me entendés? Ahí tenemos entonces este punto que viene a ser prácticamente el centro del cuadrilátero, ¿no? Otra cosa también para poder decir que esto es un cuadrilátero donde todos sus ángulos opuestos, o sea, quiere decir, mejor dicho, si aquí tenemos un cuadrilátero ABCD, ¿cómo sé que eso es una circunferencia, no? Podríamos demostrarlo ya que esos puntos podrían ser circunlineales. ¿Y cómo demuestro que son circunlineales? Si yo uno A con B, ahí lo estoy uniendo de manera delgadita, estoy trazando las diagonales de los cuadriláteros inscriptibles que se han generado, ¿no? En este caso, por ejemplo, si yo veo que él es alfa, rebota y él también es alfa. Si él es beta, rebota y él también es beta. Omega hace lo propio y tetita también, la tetita rebota y debería ser acá, ¿no? Entonces nos damos cuenta que este es un cuadrilátero inscriptible porque alfa más beta más omega más teta, todos estos cuatro ángulos opuestos suman 180 grados, ¿no? Ya que 2 alfa, 2 beta, 2 omega, 2 teta suma 360, la mitad alfa, beta, omega, teta sumaría 180, ¿no? Entonces es un cuadrilátero inscriptible, quiere decir que esto sí pasaría una circunferencia sí o sí. Excelente. Vamos con la número 2. Los lados de un cuadrilátero convexo ex inscrito a una circunferencia no son tangentes a dicha circunferencia. Ajá, los lados de un cuadrilátero convexo inscrito a una circunferencia dice que no son tangentes a dicha circunferencia. Me están hablando de los lados. Los lados, entonces, si me están diciendo los lados son A, B, C y D, estos lados deberían de ser tangentes, ¿o no? Eso es lo que me preguntan. Muy bien, entonces, a ver, pero aquí hay un detalle, me están diciendo no son tangentes, no son tangentes, no son tangentes. Y efectivamente, pues ¿acaso A es tangente a la circunferencia? ¿B es tangente a la circunferencia? La prolongación del lado sí, pero propiamente me están diciendo los lados. Entonces tendríamos que colocar aquí verdadero porque no son tangentes, efectivamente. Verdadero. En la de arriba también tendríamos que poner verdadero, ¿no es cierto? Así es, porque sí pasa una circunferencia. En la número 3 dice, si un cuadrilátero la suma de la longitud de los lados opuestos es igual a la suma de la longitud de los otros dos, entonces el cuadrilátero es circunscriptible a una circunferencia. Ajá, o sea, nos están diciendo que en un cuadrilátero, todo cuadrilátero, la longitud de los lados opuestos es igual a la suma de la longitud de los otros dos. Entonces quiere decir, si se aplica Pitot, entonces este cuadrilátero se puede colocar en una circunferencia adentro. Y efectivamente no sería cierto. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, dibujo este cuadrilátero que es no convexo y digo, ya está bien, a ver, se puede cumplir sí o sí que la suma de ellos dos, A más B, ¿cierto? Es igual a C más D, pues, ¿no? Ya, listo. Pero aquí, ¿cómo puedo colocar una circunferencia? No se puede, pues no, tendría que ser tangente a todos los lados, pero no a la prolongación, sino a los lados. Por lo tanto, esto no se va a cumplir. Quiere decir que el teorema de Pitot solo alcanza para los cuadriláteros no convexos. Para los cuadriláteros convexos únicamente, mejor dicho. Entonces sería verdadero, verdadero, falso. La clave por eso sería besito. Así es. Verdadero, verdadero, falso. Hay que tener en cuenta muy bien esos pequeños detalles. Muy bien, pregunta 96. Aquí empezamos al fin con los problemas. Me dicen que AB vale 3, CD vale 4, LP vale 5 y me están pidiendo calcular MN. Ya, muy bien, si las líneas son paralelas.
Entonces yo quiero que captes esta idea que voy a hacer aquí arriba, mira. Voy a trazar evidentemente cada vez que tengamos una circunferencia, la idea es trazarle una perpendicular a la cuerda, a partir del centro. Siempre que tengamos una cuerda, la idea es trazarle a partir del centro una perpendicular a dicha cuerda. Entonces lo que va a pasar es que se va a bisecar. Ya, muy bien. Voy a hacer lo propio en la circunferencia que está aquí a mi derecha, la circunferencia más grande. Entonces quiero que observes qué es lo que va a pasar arriba. Lo mismo que pasa arriba va a pasar abajo. Entonces, a ver, recuerda que a mí me estaban pidiendo este X, ¿ok? Este es X, MN. Ya, mira, vamos a empezar a darle valores. Si a este pedacito le coloco un M y a él un N y a él un L, vamos a ver qué es lo que se cumple. Si él es M más N, entonces aquí también sería M más N. Recuerda que este punto de acá, el pie de esta alturita, este puntito de acá viene a ser el punto medio, ¿no? M más N, M más N. Aquí también N más L y este de aquí sería N más el valor de L. Entonces yo te pregunto algo. Si él es M, aquí puedo decir que él es M, no necesariamente, ¿eh? No necesariamente. Pero la suma de todo este segmento de acá, eso sí, ¿eh? Es M más N más L. Ya, listo. Ahora, mira lo que pasa arriba. Si yo digo 3 más 4, profe 7, sí, pero 3 más 4 es la suma de las variables que hemos colocado, que sería 2M más N, ¿cierto? 2 veces M más N. Y el valor de 4 sería, como estoy sumando 4 también, sería N más 2L. No sé si notas algo raro ahí. Creo que te estoy tapando aquí un poquito con la cámara. Pero no sé si notas algo rarito aquí. 3 más 4 es igual a la suma de el doble, ¿no? 2 veces M más 2 veces N más 2 veces L. O sea, quiere decir que este pedacito de acá es la semisuma de 3 y 4. O sea, AB más CD dividido entre 2 me daría M más N más L, ¿no? Entonces 3,5 sale de la semisuma, ¿no? Que es igual a M más N más L. Entonces si tú quieres ser un alumno ya rápido y directo, un alumno con toda la seguridad del mundo, haría esto, ¿no? Ya, listo. Lo mismo que pasó arriba va a suceder lo mismo abajo, pero con otras variables, ¿no? Entonces yo te diría lo siguiente. X más 5 sobre 2 debería de ser entonces igual al segmento que hemos creado, ¿no? Que en este caso es M más N más L. O sea, 3,5. 3,5. Por lo tanto, el valor de X debe ser igual a 2. Y para una próxima oportunidad, para un próximo ciclo, se está cumpliendo que la suma, ¿no? 3 más 4 es igual a 5 más X. Profesor Poncelet, Pita. Cállate, oye. Esta no es ninguna de las propiedades dichas, ¿no? Simplemente es un teorema auxiliar que ha salido de casualidad con la práctica. Problema número 27. Este problema es interesante, bonito, bello, hermoso. La longitud de los diámetros de dos circunferencias, los diámetros y la distancia entre sus centros están en relación de 10, 6 y 7. Los diámetros, o sea, tengo dos diámetros, ¿no? 2R y 2R, y la distancia que hay entre sus centros. Dice que esa relación está así. 10, 6 y 7. Ya, yo le puedo colocar un K a alguno, pero da lo mismo, ¿no? Entonces al final el valor de R es igual a 5, el valor de R minúscula es igual a 3 y el valor de D es igual a 7. Ya, yo tengo entonces que los radios son así y la distancia que hay entre sus centros es igual a 7. Las circunferencias son, ya. Vamos a tratar de analizar. A ver, si yo le pongo R y R aquí, entonces, ¿qué puedo decir? Obviamente esta línea de verde que he colocado es la distancia que hay entre los centros. ¿De acuerdo? Vamos a analizar y vamos a ver cuáles de las circunferencias se está cumpliendo esta idea, ¿no? La suma de los radios, en este caso, es mayor que la distancia. ¿Ok? Entonces, ¿qué se está cumpliendo en la primera circunferencia? La suma de los radios, o si no, mejor dicho también la distancia, en este caso es mayor que la suma de los radios, ¿no es cierto? La distancia se ve rápidamente que es más grande. O si no, la suma de los radios, R más R, es menor que la distancia. Eso sucede para las circunferencias exteriores. Entonces hay que trabajar con la distancia, hay que saber. Aquí, por ejemplo, aquí se está cumpliendo algo más evidente, ¿no? Aquí debería ser R mayúscula.
la suma de los radios, R más R, es igual a la distancia exactamente, ¿no? Por eso son las tangentes exteriores. Exteriores, tangentes exteriores. Y esta de aquí, ¿cómo analizo la situación? Para eso también te puedes apoyar de algo llamado existencia de triángulos, ¿no? En este caso, si el SR y el SR, podemos decir que la distancia, o si no, a ver, ¿cómo era? Distancia es menor y mayor que la resta de los radios y la suma de los radios. Es correcto por el triángulo y aplicando existencia. Para que nos demos cuenta rápidamente voy a hacer este último de aquí. Voy a trazar este radio. Recuerda que los centros y el punto de tangencia son colineales. En este caso centro-centro, punto de tangencia. Esto viene a ser un R. Pero todo viene a ser R mayúscula, ¿no? Entonces quiere decir que la distancia es igual a el radio mayor menos el radio menor. Chicos, ¿cuál de las circunferencias se está cumpliendo si los radios son 5, 3 y 7? A ver, analicemos. Este no va. R más R no, porque suman 8 y la distancia es 7. El único que nos daría es cuando son secantes, ¿no es cierto? Porque aquí nos damos cuenta que esa distancia está justamente entre la suma y la resta de los radios. 8, la suma, y la resta que viene a ser 2. Entonces, más nos da a la respuesta E, que serían secantes, ¿ok? Entonces estos vienen a ser posiciones relativas a la circunferencia. Hay otra posición, por si acaso, hay otra posición que se llama ortogonales, muy parecida a esta. Pero aquí los radios forman 90 y también podría ser, pero no están las claves, menos mal. Entonces aquí serían primero secantes, ok. La de abajo, ¿cómo la llamaríamos? Tangentes interiores, ok. La que está aquí al costado, tangentes exteriores. Y la que está arriba debería de ser las exteriores nada más. Hay otras que se llaman las ortogonales y las concéntricas también, pero ninguna de esas es. Más que todo, si has entendido esta idea, ya estás entendiendo mucho acerca de la posición de la circunferencia. La 98. Ya, tenemos todos los datos, nos piden calcular X. Entonces, ¿cuánto mide Ot? Ya, la figura es un cuadrado. Entonces, rápidamente, chicos, no hay que acabar esto. Agarramos los centros y acá unimos y armamos un cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, esto viene a ser un 3. Un 3. Esto le colocamos un A. Esta línea tangente también sería un A, ¿no es cierto? Ya, sí. Ahora, si es un cuadrado, arriba vale A más 3. Aquí también sería A más el valor de 3. Pero fíjate que CD y CT deben de ser iguales porque son líneas tangentes. CD es igual a CT, por lo tanto ambos deben de medir A más el valor de 3. Pero si aquí ya tengo A, entonces me estaría faltando este pedacito, vamos a colocarle un M por acá, MT, que viene a ser igual a 3. Del centro al punto de tangencia, jóvenes, siempre debe estar unido, nos puede apoyar bastante. Aquí lo que hemos trazado es el radio y por ende en ese triángulo rápidamente el valor de X es 3 radio de 2. No hay nada más que decir. La clave entonces sería casita. En esta pregunta también es súper sencilla. Los radios son 2 y 5, la distancia que hay entre estos puntos de tangencia es 24 y nos están pidiendo la distancia que hay entre los centros y las circunferencias. Esto es X. Listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, te dije que era sencillo. Vamos a trazar del centro aquí una perpendicular, pero la vamos a prolongar. Aquí vamos a tratar de armar una figura ampliamente conocida. De acá trazamos una perpendicular, se forma 90. Y para usar este 24 vamos a trazarlo por aquí con una paralela. Entonces ahí cerramos y se va a formar un rectángulo, ¿cierto? Donde si me dicen que él vale 24, la distancia que hay entre los puntos de tangencias, este también sería 24. Si él es 5, este debería ser 5. Si él es 2, él debería ser 2. Si él es 5, una levantadita por aquí y él debería ser 5, ¿no es cierto? Ahora, no sé si te das cuenta, pero hay un triángulo rectángulo ABC. Oh, sí. Oh, yes. Claro que yes. En el triángulo ABC 7, 24, entonces el valor de X es igual a 25 por Pitágoras o por triángulo conocido, ¿no? Recuerda que si es el 7 y 24, por si acaso este ángulo vale 16 y el otro ángulo vale 74. Listo, la clave entonces sería X igual a 25.
clave C de casita. Aquí en la pregunta número 100 te leo todo rápidamente. Nos piden calcular x si nos dan la suma de los radios. Te das cuenta que en el triángulo ABC hay un poncelet, en el triángulo ACD también hay un poncelet y en el triángulo ABCD, en el trapecio rectángulo, perdón, hay un poncelet, perdón, un pitot y dos poncelet. Entonces vamos a jugar con las variables. Vamos a colocar acá un A, vamos a colocar aquí un B y vamos a colocar aquí un C. Entonces nosotros sabemos, en primer lugar, vamos a escribir por acá que x más el valor de b es igual a A más C. Listo. Listo. Ahora, pero en los triángulos rectángulos hay que aplicar poncelet, ¿no? Entonces, algo que me puede relacionar bastante es esta hipotenusa que está jugando con las dos variables, con los dos triángulos rectángulos. Entonces, ¿qué puedo hacer? A ver, para poder hacerlo rápido. Bueno, para no traumarme y confundirme, voy a colocar una variable. Entonces, el primer poncelet sería así, ¿no? Suma de catetos, A más el valor de x, es igual a la hipotenusa más 2 veces el valor de r. En el otro triángulo rectángulo sería así, ¿no? M más el valor de c es igual a b más 2 veces el inradio, que en este caso sería 2 veces r. Sumamos al toque, entonces aquí se cumple que A más c más x, y las m se van, ¿no? Es igual entonces a b más el doble de la suma de los radios. 2 veces r más r. Pero r más r, chicos, ahí arriba está, ese es un dato, eso valía acá. Ya. Ahora, ¿recuerdas cuánto vale A más C? A más C está ahí, ¿no? De dato. A más C está ahí de dato. A más C está ahí de dato. A más C, ¿cuánto vale? X más B, ¿no es cierto? X más el valor de B. Ahora ya está, pues, ¿no? Ya está más evidente, creo yo. X más X me da 2X, B y B se va. 2X es igual a 2 veces K, por lo tanto el valor de X es igual a K. Y la respuesta entonces acabaría siendo casita. Siguiente pregunta. Ajá, aquí evidentemente nos piden calcular, bueno, luego de darle una lectura, nos piden calcular PQ, ahí el último está. Nos piden calcular este segmento, vamos a ponerle un X, ¿vale? Ah, pero dice que esto es un trapecio isósceles de lados A y A. Ya, si hay dos cuadriláteros circunscriptibles, ¿cuánto debe ser entonces PQ? Sabiendo que la mediana mide K. A ver, vamos a ver. Si esto estuviera de otra forma, vamos a ver. Si esto estuviera de otra forma, así por ejemplo. Ya está. Si nosotros ponemos aquí B y esto viene a ser B y sabemos que él es un A, o sea, dibujamos ese trapecio isósceles, vamos a decir por dato que B más B entre 2 es igual al valor de K. Entre 2 es igual al valor de K, porque eso nos dice el dato, ¿ok? Eso nos dice el dato. Creo que les estoy tapando. A ver, un ratito. Vamos por acá, ya está, ahora sí. Disculpa. Ya, entonces tenemos B más B entre 2 igual al valor de K, ¿ya? O sea que B más B pues es igual a K, ¿no? La suma de las bases es igual al valor de K. Listo, entonces esto viene a ser la base mayor y esto viene a ser la base menor. Ahora, ¿qué pasa con el A? Vamos a colocarle aquí una variable m y aquí sería A menos m. Sí, pues aquí no hay otra de que simplemente colocarle variables para poder aplicar poncelet. Pitot. Y aquí viene a ser un n y aquí viene a ser un elemento que en este caso sería A menos n, ¿no es cierto? A menos n. Ya, pero aquí hay una propiedad y recién me acabo de acordar. Lo que sucede es que cuando ustedes tengan en todo cuadrilátero, tienen así, miren, lo voy a colocar por acá. Y esto lo vamos a ver en una pregunta más adelante con su demostración y todo. Pero de una vez te digo, cuando tú tienes un cuadrilátero y tenemos dos circunferencias aquí, perdóname, ¿eh? Pero si tú quieres calcular este valor de x en función de las bases, el valor de este x, que es tangente a las circunferencias, aquí y aquí supongamos, se calcula así: la suma de ellos dos menos la suma de ellos dos. Ok, el valor de x es igual
a la suma de A más B menos la suma de M más N, y esto dividido entre 2, ¿de acuerdo? Así se debe de calcular. Es una propiedad, ha venido en examen de admisión, hay que saberlo de memoria para de frente aplicarlo, ¿vale? Entonces ya tenemos esta propiedad que, ¿cómo se demuestra? Aplicando 2 veces pitot. Entonces con eso yo me olvido de ponerle variables por acá, porque este es el mismo gráfico. Recién me acabo de dar cuenta, mira. Ajá, en plena grabación. Mira, ve, esto vale A y esto vale A. Entonces, ¿qué es lo que debemos de saber? El valor de X es igual a ¿quién? A la suma del que está arriba, ¿cierto? Entonces lo que está arriba sería A más A, 2 veces A, menos la suma de los laterales, que en este caso sería B más B, y dividido entre 2. Correcto, dividido entre 2. Aquí me había confundido, ¿no? B más B es igual a 2 veces el valor de acá. Ya, entonces B más B, perdón, aquí, disculpa, está faltando la propiedad ponerle entre 2. Ok, aquí ponemos entre 2. Ya está. Entonces nosotros decimos el valor de X debería ser igual, aquí le voy a sacar la mitad de frente, sería un A, menos 2K, esto recuerda que vale 2 veces K, dividido entre 2 viene a ser entonces el valor de K. Y esa sería mi respuesta, A menos el valor de K de manera directa, ¿no? ¿Te acuerdas que yo estaba colocando aquí M, A menos M, N, A menos N? Iba a ser lo mismo, ¿eh? Aplicaba 2 veces pitot, ok, 2 veces pitot y llegaba a la misma conclusión, ¿no? Solo que esta propiedad nos va a ayudar bastante. Y esa propiedad vamos a aplicarla aquí, por ejemplo. Mira, ve, la pregunta 105. Pero bueno, sigamos en orden. Pregunta 102. Me dicen que tenemos un cuadrilátero X inscrito en una circunferencia. La intersección con BC y AD. BC y AD nos da el punto P. AB con DC nos da el punto Q. Si el perímetro del triángulo PAB, ya está. Entonces aquí vamos a colocar, vamos a poner un simbolito, ¿ya? Este de acá, PAB, ahí está, este triangulito de acá. Dice que la suma de estos lados es 30, pero creo que rápidamente nosotros podemos decir que toda esta línea tangente, entonces, debe ser 15, pues, ¿no? Rápidamente esto debe ser un 15, así es, porque recuerda que esta línea tangente es el semiperímetro, ¿ya? Ahora nos dicen, entonces el perímetro del triángulo DAQ, o sea, nos están pidiendo el perímetro de este triángulo, que lo voy a poner de rojito, ¿ya? Ahora, si te das cuenta, aquí este triángulo tiene la misma relación con esta tangente, ¿no es cierto? Tiene la misma relación, evidentemente, eso es lo que hay que darnos cuenta. Esta línea tangente representa el semiperímetro del triángulo. Entonces aquí vamos a decir lo siguiente, ¿no? El triángulo AQD a las finales, AQD, y el triángulo ABP vienen a ser isoperimétricos, así se le denomina, isoperimétricos, o sea, tienen igual perímetro, ¿no? Pero Eduardo, ¿por qué? Lo que sucede, isoperimétrico. Listo, entonces, ¿cómo lo demuestras? Porque el perímetro del triángulo de verde, vamos a ponerlo así, el perímetro del triángulo de verde es igual a 30, eso es por dato, ¿no? Por eso nos sale que él es 15. Pero el perímetro del triángulo de rojo sería igual al doble de esta línea tangente, ¿no? Que sería 30. Ok, recuerda que esto viene a ser el semiperímetro del triángulo de rojo. Entonces, ambos deben de ser el mismo perímetro, la misma respuesta, gracias al dato, ¿no? 30-30, nada más. Pregunta 103. En la figura, la circunferencia inscrita en el cuadrilátero ABCD es tangente al segmento AB en el punto E. Acá hay 90 y me dicen, cuidado aquí, me dicen que la suma de BE más CD, entonces vamos a colocarle un M y vamos a colocarle un N. Entonces por dato nos están diciendo que M más el valor de N es igual al valor de A. M más N es igual a A. Ahora también me dicen que BC más AD, entonces si le pongo un L y le pongo, qué sé yo, por acá un H,
Entonces digo L más H es igual al valor de B. Ya está. Ahora con ese dato nos piden calcular cuánto viene a ser el radio de la circunferencia. Bueno, vos sabés que de frente voy a hacer la jugada más típica de todas, ¿no? Acá hay un cuadrado, le pongo X y nada más, pues no, nada más. Y aplicamos la idea del teorema de Pitot. Así es, teorema de Pitot para poder matar este problemita. A ver, ¿qué decimos entonces en el teorema de Pitot? L más H, vamos a decir L más H debe ser entonces igual a M más N más X, ¿no? La suma de lados opuestos. Pero resulta que estos son pues los datos que nos han generado. L más H es B y M más N es un A. Eso quiere decir que el valor de X es igual a B menos A. B menos el valor de A. Listo, eso debería ser todo entonces. Aquí la clave sería entonces Bcito. Ya está, nada más. Nos faltan la pregunta 104 y 105. Vamos a la 104. Dice, tenemos un cuadrilátero convexo ABCD, el radio AC y es la bisectriz del ángulo BAD. Si BC vale 5 radio 2, L es 7, entonces la longitud en centímetros de la circunferencia inscrita aquí me pide calcular X, evidentemente. Bueno, creo que podemos hacer la típica jugada de teorema de la bisectriz. Prolongamos L y trazamos una perpendicular por acá. Este ángulo viene a ser 90. Entonces generamos los datos correspondientes. 45 por acá, gracias a que me dieron el 135. Triángulo notable, 5 por acá y 5 por acá. Ahora aquí tengo 14, perdón, tengo 12. Tengo 12, 5. Entonces, gracias a... Hay un triángulo pues conocido, ¿no? Gracias al 12, 5 por Pitágoras, AC va a ser un 13, ¿no? Pero como es una bisectriz, entonces él sería 5 y aquí debería ser un 12, ¿no? 12, 5, 13 es un triángulo conocido. Y finalmente aplicamos el teorema de Poncelet y eso es todo, ¿no? No parece un problema así para nada espectacular ni difícil. Sumamente sencillo. A ver, decimos entonces 12 más el valor de 5, suma de catetos, es igual a la hipotenusa más 2 veces el valor del radio. ¿Cuánto vale el radio, jóvenes? 17 menos 13, 4 entre 2, la respuesta X. El inradio debe ser entonces 2, clave de gas. Aquí está la pregunta que te dije, ¿no? Aquí está. Ya habíamos hecho esto. El problema nos está diciendo que BC, le voy a colocar un A, más AD viene a ser 60. Entonces aquí colocamos por dato A más B igual a 60. Ya está. Obviamente para esto hay que leer todo el problema, ¿no? Porque es puro texto lo que se ha generado, con lo que se ha generado el gráfico. Y luego vamos a colocarle aquí un M y un N. Y aquí nos dicen claramente AB más CD es igual a 40. Entonces le pongo M más el valor de N igual a 40. Ahora nos piden calcular el valor de X. El valor de X, ¿te acuerdas que era la diferencia de la suma de los de arriba con la suma de los del costado? Entonces, como veo que siempre es mayor, el va primero, menos 40 dividido entre 2. La respuesta, por lo tanto, sería 20 entre 2, 10, ¿no? Es una pregunta súper conocida, chicos. Esta sería la respuesta y la clave sería entonces Bcito. Muy bien, queda una pregunta más. Aquí tenemos nuevamente un cuadrilátero. La resta de estos lados es 8. 8 más A y A le he puesto. Este ángulo vale 90. Y me dicen que uno es el doble del otro, en este caso los catetos, ¿no? Esta es la última pregunta, sería la pregunta 106, ¿no? Ya. ¿Cuánto vale el radio? Listo, lo primero que vamos a hacer, pues, evidentemente, aquí viene a ser conseguir el valor de M, ¿no? Pero hoy creo que esto va a salir medio con radicales. La suma de lados opuestos, 8 más, a ver, teorema de Pitot, 8 más el valor de A más el valor de M deberá ser entonces igual a 2 veces M más el valor de A, ¿no es cierto? Entonces A con A se va, el valor de M es igual a 8, jóvenes. Si M vale 8, entonces quiere decir que él viene a ser 16. Y este triángulo cuando está de 1 a 2, pues debemos de saber que es el 53 medios, evidentemente.
Ahora, si él viene a ser un 8, 16, él viene a ser el mismo 8, el cateto menor, pero por raíz de 5, ¿no? Y finalmente acabamos con Poncelet. La suma de los catetos, 16 más 8, es igual a la hipotenusa más 2 veces el radio. Listo, entonces aquí tengo 24 entre 2, 12, menos la mitad de 8 raíz de 5, 4 raíz de 5. Ese sería el valor de x. Y por lo tanto la respuesta sería enano. Muy bien, como ven, no está tan complicado las preguntas. El único detalle es el gráfico, eso sí toma el doble del tiempo, ¿no? Cuando está con gráfico, todo bonito, parece sencillo, es el mejor curso del mundo, geometría es fácil, pero empezar desde cero sí hace un poquito más tedioso el asunto. Pero igual, espero que puedan ir preparándose poco a poco y generar su velocidad, su rapidez y recordar algunas cosas, ¿no? Esto es, la verdad, muy sencillo para las mentes que son privilegiadas, por así decirlo, ya que tienen buena memoria, buena práctica y bueno, todo esto conlleva mejores resultados y a su ingreso. Espero que les pueda servir todo esto y bueno, nos vemos en otro capítulo. Muchas gracias, cuídense.